Muy buen día tengan todos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el significado de la palabra fe, que pues se ha vuelto tan evasivo o esquivo al entendimiento nuestro. Resulta que algunos teóricos dicen que existen por lo menos tres sentidos de la palabra fe. Algunos lo llaman incluso con tres nombres diferentes. El primero, fe cotidiana. Luego hablan de una fe religiosa y luego ya mencionan la fe teologal. En el primer sentido, la fe en lo cotidiano es una especie de sentido de supervivencia natural en la especie humana. Es decir, es la capacidad de vivir el día a día con presupuestos o suposiciones o incluso prejuicios sobre la realidad. Es decir, la mayoría de nosotros nos levantamos con un plan para el día. Y ese plan solamente puede existir en nuestra cabeza si tenemos fe o si somos crédulos de que durante ese día no se nos van a presentar inconvenientes. Otro ejemplo de esto es cuando nosotros crecemos llamando papá y mamá a esas dos personas que siempre hemos visto a nuestro lado, a pesar de que no tenemos pruebas científicas de que realmente sean nuestros padres. Es decir, puede que se parezcan, pero no sabemos si genéticamente son nuestros padres, si realmente existe una coincidencia entre sus genes y los nuestros. Pero tampoco vamos a pedirles o exigirles eso. Es una fe cotidiana, es algo que nos permite estar tranquilos durante la vida. Es un tipo de fe muy básica con la que todos convivimos, porque todos los seres humanos confiamos en que lo que siempre hemos visto seguirá existiendo para nosotros. Entonces, si siempre los hemos llamado padres, pues serán nuestros padres. Si todos los días son normales y no pasa nada extraordinario, pues en esta ocasión tampoco habrá una excepción. Ese es el primer tipo de fe. Una fe humana, cotidiana, natural, por decirlo así. El segundo tipo de fe ya es una fe religiosa, que también es común a todo ser humano. Es decir, todos nacemos con la capacidad de creer y de buscar la trascendencia. Es una fe que busca la trascendencia. Es un significado de la palabra fe que se refiere a aquel sentido humano o aquella dimensión humana que es espiritual y que va hacia la explicación del sentido de la propia vida. En otras palabras, esta es una fe que busca creer, que ya no se remite a cosas cotidianas, sino que es más como un sentido de la vida. Es decir, si yo creo que hoy va a ser un día cotidiano como cualquier otro, pero no lo es, pues no pasa nada, y pues yo me adecuo, me acomodo a las circunstancias. Si alguna persona descubre que sus padres realmente no son sus padres, pues no pasa nada. Es decir, hay una situación complicada, pero se supera, porque en todo caso son las personas que lo han acompañado siempre. Sin embargo, si mi fe pierde vigencia, pierde sentido, mi fe religiosa, entonces también comienza a desestabilizarse la vida. Es una fe religiosa porque busca darle sentido a la vida, y para eso pues le da como el movimiento a la persona para que se acerque a la religión que profese. Esta fe es de todos, así que no hace parte del cristianismo, sino que el budista tiene una fe religiosa, el islámico tiene una fe religiosa, el judío la tiene, el shintoísta japonés también tiene una fe religiosa. Y esa fe le da sentido a su vida, organiza su existencia y lo relaciona con las demás realidades del mundo. Es una fe religiosa en el sentido que relaciona y da sentido. Esta fe es natural a todos y digamos que es la base con la cual Dios trabaja para la conversión, pero no implica una conversión. Es decir, esta fe puede incluso llegar a ser superficial, un simple cumplimiento de las normas de la comunidad religiosa o de la doctrina religiosa para que la vida tenga una relación con lo trascendente. Sin embargo, puede ser superficial, puede que la persona tenga esta fe, pero en algunas situaciones de su vida esté más cómoda traicionando esa fe. Eso podría suceder.
Por eso habría que hablar de un tercer sentido de la palabra fe. Y este tercer sentido es el de la fe teologal. Es una fe que ya no es tan cotidiana porque resulta que es un don de Dios. Las otras dos acepciones de la palabra fe se refieren o nos remiten a realidades humanas, pero esta tercera nos remite a una realidad divina que se encarna. Es decir, es un don que Dios nos ofrece y que en la medida en que nosotros estemos dispuestos, tiene frutos en nosotros. Esta es la fe teologal, la que nos relaciona sin el esfuerzo nuestro, sino con la cercanía de Dios, con la voluntad de Dios. Nos relaciona con Él, nos acerca a Dios, nos lleva a la mística, a la contemplación de la divinidad, a la valoración de Dios como Padre, como Creador, como bien supremo. Y por lo tanto, esta fe teologal sí que implica a la totalidad de la persona. Mientras la fe cotidiana es simplemente como el piloto automático de cualquier persona, y la fe religiosa es como ese motor que mueve hacia Dios, pero que no compromete del todo. La fe teologal, en cambio, es una fe que surge del compromiso y que construye y conforma al ser humano con Dios, o sea, lo compromete cada día más. De compromiso en compromiso con el don de la fe, vamos nosotros marchando hacia Dios. Claro, esta fe teologal también respeta nuestra libertad, porque Dios siempre respeta nuestra libertad. Esta fe teologal puede llegar a nosotros como don, de pronto todos tenemos ese don de Dios, pero no dará los mismos frutos en todos, y no se mostrará y no se verá con la misma fuerza en todos, sino solo en aquellos que dejen actuar ese don que Dios nos ha regalado, la fe teologal, la que nos constituye no solo en criaturas de Dios, sino en hijos. Y esta fe teologal solo es posible a través de Cristo, y eso hay que decirlo. Así que nosotros los católicos, los cristianos, estamos llamados a vivir ese don de la fe teologal, como una vocación plena. Muchísimas gracias por escuchar, espero que esto aclare algunas de nuestras dudas y nos fortalezca y nos anime a seguir en este camino de conversión en el que todos estamos. Muchas gracias, Dios les bendiga.